Cada año existe en el mundo un metal tan escaso que se encuentra más frecuentemente en meteoritos que en la corteza terrestre. ¿Por qué un elemento del que casi nadie ha oído hablar cuesta más que el oro y define el futuro de la ecología, la aviación y la alta tecnología? ¿Cómo es posible que sin unos pocos gramos de iridio o rodio, los catalizadores modernos simplemente dejarían de funcionar y el vidrio ultrapuro sería imposible? Estos metales no se extraen. Literalmente se recuperan de los desechos de otras menas, arriesgándolo todo. Hoy verás el camino de los elementos más raros del planeta, desde el espacio hasta los hornos industriales. Y si llegas hasta el final, descubrirás por qué el impacto de un asteroide hace millones de años sigue influyendo en nuestra civilización. El iridio y el rodio pertenecen al grupo de metales del platino y se consideran algunos de los elementos más raros y caros del planeta. Su historia está estrechamente ligada al desarrollo de la química y la metalurgia de principios del siglo XIX, cuando los científicos comenzaron a investigar sistemáticamente las impurezas en los minerales de platino. El iridio fue descubierto en 1803 por el químico inglés Smithson Tennant, durante el análisis de un sedimento insoluble que quedaba después de disolver platino en agua regia. El metal recibió su nombre de la palabra latina iris, arcoíris, debido a las sales de diversos colores que se formaban durante las reacciones. El rodio fue descubierto casi al mismo tiempo por William Wollaston, quien se fijó en el característico tono rosado de sus compuestos. Del griego rodón, que significa rosa, viene el nombre de este metal. El valor extraordinario del iridio y el rodio no se explica únicamente por su escasez, sino por la combinación única de propiedades físicas y químicas que poseen. En la corteza terrestre, su contenido se mide en fracciones de microgramos por tonelada de roca, y la extracción industrial solo es posible como subproducto del procesamiento de minerales de platino o níquel. Esto significa que los volúmenes de producción están estrictamente limitados por la geología, no por la demanda del mercado. Cualquier aumento en el consumo es prácticamente imposible de compensar rápidamente incrementando la extracción, y eso es lo que hace que estos metales sean extraordinariamente costosos. El iridio es conocido como uno de los metales más resistentes a la corrosión que existen en la naturaleza. Prácticamente no reacciona con ácidos, bases ni sales fundidas, incluso a temperaturas elevadas. Su punto de fusión supera los 2400 grados Celsius, y su resistencia mecánica se mantiene ahí donde la mayoría de los metales ya habrían perdido sus propiedades. Por eso, el iridio se usa en ambientes donde los materiales enfrentan química agresiva y calor extremo al mismo tiempo. El rodio tiene un punto de fusión un poco más bajo, pero destaca por su estabilidad superficial excepcional y su alto poder reflectante. Prácticamente no se oxida al aire, incluso con calentamiento prolongado, lo que lo convierte en material ideal para recubrimientos y contactos. El iridio y el rodio juegan un papel clave en los catalizadores modernos. Son estos metales los que aceleran las reacciones químicas, manteniéndose estables durante miles de horas de operación. El rodio es un componente indispensable de los catalizadores automotrices de nueva generación, donde se encarga de reducir los óxidos de nitrógeno a nitrógeno molecular. Sin rodio, los sistemas modernos de limpieza de gases de escape serían mucho menos eficientes, y cumplir con las estrictas normas ambientales sería prácticamente imposible. El iridio, por su parte, se usa ampliamente en catalizadores electroquímicos, especialmente en instalaciones de electrólisis de agua, donde garantiza alta eficiencia y durabilidad de los ánodos incluso en ambientes altamente oxidantes. Hay otra aplicación de estos metales, menos conocida por el público general, pero extremadamente importante:
La industria del vidrio. En la producción de tipos especiales de vidrio, como el óptico, de laboratorio y para pantallas, se utilizan hornos que operan a temperaturas superiores a 1500 grados. En estas condiciones, la mayoría de los metales se deforman o reaccionan con el vidrio, contaminándolo. Las aleaciones de iridio y rodio se emplean para fabricar crisoles, electrodos y elementos estructurales de los hornos, ya que resisten el calentamiento prolongado sin corrosión y no interactúan con el vidrio. Gracias a estos metales, es posible producir vidrio ultrapuro con propiedades perfectamente controladas. El precio del iridio y el rodio supera frecuentemente el valor del oro e incluso del platino, y esto no es un fenómeno especulativo, sino una consecuencia directa de la combinación entre oferta limitada e importancia tecnológica crítica. No son solo metales de inversión o símbolos de lujo. Son materiales sin los cuales la industria moderna, las tecnologías ecológicas, la química y la producción de alta temperatura se verían completamente diferentes. El iridio y el rodio siguen siendo una base invisible, pero fundamental, de muchos procesos que dan forma al mundo tecnológico del siglo XXI. El iridio no aparece como la mayoría de los metales comunes, y precisamente eso lo hace tan escaso y valioso. Su origen no comienza en minas industriales, sino mucho más profundo, en la formación misma de la Tierra. El iridio pertenece a los llamados elementos siderófilos, es decir, aquellos que aman el hierro. Durante la formación del planeta, la mayor parte del iridio, junto con el hierro, descendió hacia el núcleo terrestre. Por eso, en la corteza terrestre quedó extremadamente poco, en concentraciones que se miden en fracciones de microgramos por tonelada de roca. La parte del iridio que sí está al alcance del ser humano tiene un doble origen. Primero, están los restos de la materia primitiva que no llegó a hundirse en el núcleo y se conservó en ciertas zonas del manto y la corteza. Segundo, y esto es igual de importante, el iridio llegó a la superficie terrestre a través de meteoritos. Los cuerpos cósmicos, especialmente los meteoritos de hierro, contienen concentraciones de iridio mucho más altas que las rocas terrestres. Esto explica la famosa anomalía de iridio en las capas geológicas relacionadas con la caída de un gran asteroide, al final del período Cretácico. En términos industriales, el iridio casi nunca se extrae como metal principal. Se obtiene como producto secundario durante el procesamiento de minerales de platino y níquel. Las fuentes más importantes de iridio se concentran en regiones donde existen grandes yacimientos de metales del grupo del platino. Principalmente de Sudáfrica, donde los yacimientos del complejo de Bushveld proveen la mayor parte de la producción mundial. Cantidades importantes también vienen de Rusia, especialmente del distrito industrial de Norilsk y en menor medida de Canadá y Estados Unidos. El proceso para obtener iridio es complejo y tiene múltiples etapas. Después de extraer el mineral, se enriquece para obtener un concentrado de metales del grupo del platino. Luego, este concentrado pasa por una serie de operaciones químicas donde se separan gradualmente el platino, el paladio, el rodio, el iridio y otros elementos. El iridio normalmente queda en los residuos más estables e insolubles, lo que confirma una vez más su excepcional inercia química. Solo después de una purificación muy compleja, se obtiene en forma de polvo o metal compacto. De esta manera, el iridio es un metal de origen cósmico, casi completamente oculto en las profundidades del planeta, y accesible al ser humano únicamente gracias a una rara combinación de procesos geológicos y tecnologías complejas. Por eso mismo, cada gramo de iridio es el resultado de un enorme recorrido, desde las entrañas de la Tierra
y el cosmos, hasta las producciones de alta tecnología del mundo moderno. Cada año, miles de millones de personas en todo el mundo pisan el mismo pedal, sin sospechar que durante décadas los estuvo matando lentamente. Lo que debía salvar vidas llenaba el aire de veneno sin que nadie lo notara. ¿Por qué un material considerado perfecto desapareció casi de la noche a la mañana? ¿Y qué vino a reemplazarlo? Hay un detalle que nunca aparece en los anuncios de pastillas de freno, pero es justo ese detalle el que decide si tu auto se detiene o no en el momento crítico. Hoy, estas pastillas resisten un infierno, no humean y apenas dejan rastro. Pero el camino hasta aquí fue mortalmente peligroso. Quédate hasta el final y descubrirás qué componente oculto costó millones de vidas y por qué las fábricas modernas protegen sus fórmulas como si fueran secreto de Estado. En los años 20, todas las pastillas contenían asbesto, fibras que resistían hasta 800 grados centígrados y no se desgastaban. Pero cada pisada del pedal liberaba al aire micrones de veneno que se alojaban en los pulmones de conductores y transeúntes. Para los 90, el asbesto había matado a millones. Cáncer de pulmón, mesotelioma. Europa fue la primera en prohibirlo en 1998. Los fabricantes se lanzaron a buscar un reemplazo. Mezclas orgánicas de caucho, vidrio y fibras metálicas. Las primeras pastillas sin asbesto frenaban peor. Se sobrecalentaban a los 400 grados y soltaban el disco. Pero era el comienzo. Hoy, lo mejor son los compuestos cerámicos. Base, cerámica de nitruro de silicio y carburo de silicio, mezclada con fibras de cobre para disipar el calor. El material aguanta 650 grados sin deformarse, no rechina ni se deshace. La cerámica representa entre el 40 y el 50% de la masa, reforzada con fibras de acero para mayor resistencia. A 500 grados, las pastillas comunes humean. Las cerámicas están frías como el hielo. En esta gran nave nace lo que puede salvarte la vida en la carretera. La producción de pastillas de freno cerámicas no es simplemente mezclar polvo con aceite. Es una ciencia exacta con presión, fuego y máquinas de alta precisión. Cada pastilla de 200 gramos debe soportar 600 grados infernales, sin desintegrarse ni soltar el disco. Vamos a desglosar el proceso paso a paso, desde la materia prima hasta el kit terminado. Todo empieza en los silos de polvos. El ingrediente principal es la cerámica, nitruro de silicio, carburo de silicio, un polvo blanco duro como el diamante. Agregan fibra de cobre para disipar el calor, hilos finos del grosor de un cabello, grafito para un agarre suave, vidrio reforzado para resistencia, sulfato de bario para estabilidad a altas temperaturas. Cada receta es un secreto de la fábrica, como la fórmula de Coca-Cola. En mezcladoras gigantes de 2000 litros, vierten los polvos en proporciones exactas. Añaden lubricante líquido a base de cera, 5 o 7% del peso total. La mezcladora gira durante 30 minutos a 50 revoluciones por minuto, transformando el polvo seco en una masa húmeda uniforme, como si fuera masa de pan. Mantienen la temperatura a 40 grados para que el lubricante no se solidifique. El resultado, una masa cruda de 500 kilos, lista para moldearse. La masa pasa a la prensa rotativa, una máquina con 20 toneladas de fuerza. En un molde metálico de 150 x 60 x 15 milímetros se vierten 250 gramos de la mezcla.
La placa superior baja con una presión de 2000 kg por centímetro cuadrado. Es como poner un tanque sobre tu mano. En 10 segundos, la masa se comprime en una pieza verde monolítica de 18 milímetros de espesor. La presión expulsa todo el aire, creando una densidad de 2,8 gramos por centímetro cúbico. La prensa trabaja en ciclos, 60 piezas por hora. Cada una sale perfectamente lisa, con una superficie de fricción en ángulo de 5 grados para mejor contacto con el disco. La pieza todavía es frágil, como queso, pero ya tiene la forma de la pastilla final. La etapa más importante, la sinterización. Las piezas verdes se colocan en bandejas de acero, 50 por bandeja, y se empujan hacia un horno tipo túnel de 30 metros de largo. La temperatura sube gradualmente. En el pico de calentamiento, después de 4 horas, la cerámica se funde, las fibras de cobre se sueldan, el grafito se cristaliza. El sinterizado total dura 12 horas. Las pastillas terminadas, monolitos gris plateado, van a control. El escáner láser verifica las dimensiones con precisión de 1/100ª de milímetro. El ultrasonido chequea densidad y grietas. Se rechaza el 2%. Después viene el pulido. La máquina retira medio milímetro de la superficie de fricción para una geometría perfecta. Los bordes se redondean con radio para evitar chirridos. Se aplica el recubrimiento protector, una capa fina de disulfuro de molibdeno para ese primer frenado suave. Se marcan con láser. Se arma el juego. 4 pastillas más resortes más placa. La prueba final es el banco de simulación. La pastilla se presiona contra un disco que gira a 2000 revoluciones por minuto durante 200 ciclos, aceleración y frenado brusco hasta 6000 grados. Se verifica el desgaste, los chirridos y el polvo. Las cerámicas pasan sin humo, las metálicas chirrían. Una pastilla terminada se desgasta después de 50.000 kilómetros, y esto es desgaste normal. Con conducción agresiva, se desgasta en 30.000 kilómetros. El mercado estadounidense opera con 131 empresas, cuyo número ha disminuido un 0,6% en los últimos años, debido a la automatización. La producción está vinculada a la industria automotriz. El aumento en las ventas de automóviles estimula la demanda, especialmente para el reemplazo de pastillas en camiones y vehículos de pasajeros. Tendencias clave: transición hacia materiales ecológicos sin cobre. California la limitó a 0,5% desde 2025, lo que redujo la contaminación en 28% en el estado. Las importaciones son importantes, pero los aranceles impactan la producción local. Los líderes son el sur de Estados Unidos, específicamente Texas, Alabama, Tennessee, con plantas de Ford y GM. El mercado europeo de pastillas de freno muestra un crecimiento estable con una tasa promedio anual de 4,7% en el periodo hasta 2028. En Alemania, líder del mercado, el volumen alcanzará casi 320 millones de dólares para 2028. Francia crece al 5,5% anual. Reino Unido al 3,8%. Las pastillas metálicas siguen siendo populares y ocupan el 25% del mercado de la Unión Europea porque son baratas para camiones y Porsche. Pero su polvo es un problema. El acero y el cobre se quedan en las carreteras, entran al agua y a los pulmones. La cerámica reduce las emisiones en un 80% comparada con estas semimetálicas. Además de las pastillas de asbesto y metálicas, hubo un intento de hacer orgánicas. Estas son pastillas del año 2000, el primer reemplazo masivo del asbesto. La base: caucho sintético, fibra de vidrio para refuerzo, Kevlar o fibras aramídicas para resistencia, más sulfato de bario y grafito.
Su composición suave daba un agarre silencioso. Poco polvo, no rayaba los discos. Pero a 550 grados pierden un 30% de su fuerza, lo que funciona para conducción diaria, pero no para deportes. ¿Y si te digo que cada litro de gasolina contiene restos de vida que habitó la Tierra hace millones de años y que sin ella, el mundo moderno simplemente se detendría? Cada año, la humanidad quema energía nacida de plantas prehistóricas, plancton y criaturas que desaparecieron mucho antes de que existiera el ser humano. Pero casi nadie sabe cómo esa mezcla negra y sucia, extraída desde kilómetros de profundidad, se transforma en un líquido transparente capaz de mover miles de millones de motores. Dentro de las refinerías ocurren procesos que parecen caos controlado, temperaturas de horno, presiones que destrozan el metal y moléculas que se rompen y se reconstruyen una y otra vez. Y si te quedas hasta el final, descubrirás qué etapa de la producción de gasolina realmente decide si tu auto arranca o no. Todo comienza con el petróleo crudo, que se extrae desde las profundidades de la Tierra, a veces desde varios kilómetros bajo la superficie. Este petróleo no es una sustancia uniforme, sino una mezcla compleja de miles de hidrocarburos diferentes que se formaron durante millones de años a partir de restos de organismos antiguos. Imagínate esto: dinosaurios, plantas prehistóricas y plancton se transformaron bajo presión y temperatura en lo que ahora mueve la civilización moderna. Un dato increíble, ¿verdad? Cuando se extrae el petróleo, su aspecto varía según el yacimiento. Puede ser casi negro y espeso como melaza, o puede ser más claro y fluido. En él se mezclan moléculas de diferentes tamaños, desde gases diminutos hasta componentes pesados enormes. Y la tarea de una refinería es separar toda esta mezcla en productos útiles, siendo la gasolina uno de ellos. La primera y más importante etapa se llama destilación fraccionada. El petróleo se bombea hacia una enorme torre vertical que puede alcanzar la altura de un edificio de 15 pisos. Esta torre se llama columna de destilación y funciona con un principio simple. Diferentes sustancias hierven a diferentes temperaturas. Primero, el petróleo se calienta a una temperatura de aproximadamente 400 grados Celsius en un horno especial. A esa temperatura, la mayoría de los componentes del petróleo se convierten en vapor. Esta mezcla caliente de vapor se introduce en la parte inferior de la columna de destilación. Dentro de la torre hay decenas de bandejas horizontales, instaladas a diferentes alturas. Y aquí es donde comienza la verdadera magia de la separación. Cuando el vapor caliente sube por la columna, se va enfriando poco a poco. En cada nivel, la temperatura es un poco más baja que en el anterior. Las moléculas pesadas, con altas temperaturas de ebullición, se condensan primero, abajo en la columna, donde todavía hace calor. Las moléculas más ligeras suben más alto, hasta que alcanzan el nivel con su temperatura de condensación. Ahí se vuelven a convertir en líquido y se recogen en las bandejas correspondientes. Los gases más ligeros, como el propano y el butano, atraviesan toda la torre y salen por arriba a temperaturas de alrededor de 30 grados. Un poco más abajo, a temperaturas de entre 65 y 200 grados, se recoge la fracción de gasolina. Esas son las moléculas que nos interesan. Más abajo todavía, a temperaturas más bajas, se obtienen queroseno y diésel. Y en el fondo, queda el combustible pesado para barcos y la materia prima para el asfalto. Pero aquí está el truco. Si simplemente separas el petróleo en fracciones, no sale tanto combustible,
más o menos un 15 o 20% del volumen total. Y la demanda de gasolina es enorme, mucho mayor que su contenido natural en el crudo. Por eso los refinadores inventaron una manera ingeniosa de crear más gasolina con lo que tienen, un proceso llamado craqueo. El craqueo consiste en romper moléculas grandes y pesadas en otras más pequeñas, aptas para gasolina. Hay varias formas de hacerlo. El craqueo térmico simplemente calienta el petróleo pesado a temperaturas extremas de unos 500 grados bajo alta presión. En esas condiciones, las cadenas largas de átomos de carbono literalmente se rompen en pedazos más cortos. Un método aún más efectivo es el craqueo catalítico. Aquí se usan sustancias especiales llamadas catalizadores, normalmente aluminosilicatos, que aceleran las reacciones químicas sin necesidad de calentar a temperaturas tan locas. El petróleo pesado se mezcla con polvo caliente del catalizador a temperaturas de alrededor de 1000 grados, y las moléculas se rompen mucho más rápido y eficientemente. Después de la reacción, el catalizador se regenera y se usa una y otra vez. También está el hidrocraqueo, donde además de alta temperatura y catalizador, se añade hidrógeno bajo presión de hasta 1 tonelada o incluso 1,5 toneladas de kilogramos por pulgada cuadrada. El hidrógeno ayuda a limpiar las moléculas, eliminando azufre y nitrógeno, que pueden ser dañinos. Este proceso da la gasolina más limpia y de mejor calidad. Pero incluso después de todas estas transformaciones, la gasolina aún no está lista para llegar a tu tanque. Hay que mejorar sus propiedades mediante procesos llamados reformado y alquilación. El reformado cambia la estructura de las moléculas de gasolina, aumentando su número de octano, que indica qué tan resistente es el combustible a la detonación en el motor. La gasolina de bajo octanaje puede autoencenderse en los cilindros del motor fuera de tiempo, causando golpeteo y pudiendo dañar el motor. Durante el reformado, las moléculas de gasolina pasan por una serie de reactores con catalizadores de platino a una temperatura de alrededor de 500 grados. Ahí, las cadenas rectas de átomos se reorganizan en estructuras ramificadas y moléculas en anillo, que tienen un número de octano más alto. Antes se añadía plomo para aumentar el octanaje, pero resultó ser tóxico y contaminante para el medio ambiente, así que se dejó de usar en los años 90. La alquilación es el proceso de unir moléculas pequeñas para crear otras más grandes, pero perfectas para la gasolina. Se toman gases ligeros que se formaron durante el craqueo y se combinan con ácidos fuertes para crear moléculas del tamaño ideal, con un alto octanaje. Es un proceso costoso, pero produce componentes de gasolina premium. Después de todas estas transformaciones, las diferentes corrientes de gasolina se mezclan en proporciones exactas para obtener el producto final con las características deseadas. A la mezcla se le añade un montón de aditivos, sustancias que mejoran distintas propiedades. Los detergentes limpian el motor de depósitos. Los antioxidantes evitan que la gasolina se deteriore durante el almacenamiento. Los inhibidores de corrosión protegen el sistema de combustible del óxido. Y se agregan colorantes para poder distinguir visualmente los diferentes tipos de gasolina. En muchos países es obligatorio agregar etanol a la gasolina, un alcohol producido a partir de maíz o caña de azúcar. Normalmente representa el 10% del volumen, aunque a veces es más. El etanol aumenta el octanaje y se considera más ecológico porque proviene de fuentes renovables, aunque hay debates sobre si realmente es tan beneficioso para el medio ambiente, considerando toda la energía gastada en cultivar la materia prima. Es interesante que de un barril de petróleo crudo de 160 litros se obtienen aproximadamente 20 litros de gasolina, más diésel,
queroseno, lubricantes y otros productos. Nada se desperdicia. Incluso los gases que se forman en el proceso se queman para calentar la propia planta o se transforman en otras sustancias útiles. Una refinería moderna es una ciudad de tuberías, torres, reactores y tanques que puede ocupar varios kilómetros cuadrados. Todo el complejo está controlado por computadoras que monitorean miles de parámetros al mismo tiempo. Temperatura, presión, velocidad de flujo, composición de productos. Un error en la configuración puede costar millones de dólares o incluso provocar un accidente. Los estándares ambientales son cada vez más estrictos. Por eso las refinerías se modernizan constantemente, instalan nuevos equipos para limpiar emisiones y reducen el consumo de energía. La producción de gasolina es mucho más limpia que hace 30 o 40 años, aunque sigue siendo intensiva en energía y tiene impacto ambiental. Todo este complejo sistema existe para que tú puedas simplemente llegar a una gasolinera, meter la pistola en el tanque y llenar en un par de minutos. Detrás de esos pocos minutos, hay geólogos buscando petróleo, ingenieros diseñando pozos y refinerías, químicos desarrollando catalizadores y aditivos, técnicos manteniendo el equipo funcionando, conductores entregando el combustible. Una industria global que trabaja las 24 horas para que el mundo siga en movimiento. Y aunque ahora se habla mucho de autos eléctricos y energía renovable, la gasolina seguirá siendo el combustible principal para miles de millones de vehículos en todo el mundo por mucho tiempo más. Es el producto de un siglo de ingeniería, investigación química e innovación tecnológica, la transformación de materia orgánica antigua en la energía del presente. Cada año, el mundo consume más de 200 millones de toneladas de metales. Pero hay uno que es casi imposible de destruir. ¿Por qué un pequeño cubo del tamaño de una caja de cerillas tira de tu mano hacia abajo como si fuera un pedazo de agujero negro? ¿Y cómo un material que solo se funde a 3400 grados influye en armamento, electrónica e incluso en la geopolítica mundial? Esta es la historia del wolframio, el metal que cambió las reglas del juego. Quédate hasta el final. Te revelaré un dato sobre el wolframio que hasta algunos fabricantes ocultan. El wolframio es uno de los metales más pesados que tenemos. Su densidad es mayor que la del plomo, casi igual que la del oro, y solo ligeramente inferior al osmio, el verdadero campeón de los pesos pesados. En la mano, un trozo de wolframio se siente como una injusticia. Un pequeño cubo de metal pulcro que, por lógica, debería ser ligero, pero que en realidad arrastra la palma hacia abajo, como si ocultara cientos de ladrillos invisibles. Pero esto es solo el principio. El verdadero superpoder del wolframio ni siquiera es su peso, sino su temperamento en el mundo de las altas temperaturas. La resistencia al calor del wolframio se ha convertido en leyenda. Punto de fusión superior a los 3400 grados Celsius, sin compromisos, sin puntos débiles. No solo soporta condiciones infernales, allí se siente como en casa. Casi todos los demás metales, en el mejor de los casos, se ablandarían. En el peor, simplemente desaparecerían por el calor. Mientras tanto, el tungsteno permanece ahí, observándolo todo con fría indiferencia. Por eso es perfecto para los filamentos de las bombillas. Sí, esas mismas, las buenas y viejas bombillas incandescentes. Porque, ¿dónde más encontrarías un material que brille con luz blanca intensa, sin derretirse en una papilla amarilla?
su extraordinaria dureza. Esa es otra historia. El tungsteno por sí solo es bastante frágil, pero combínalo con carbono y obtienes carburo de tungsteno, uno de los materiales más duros de la Tierra. En la escala de Mohs puede competir con el corundo, y en aplicaciones prácticas directamente no tiene rival. El carburo de tungsteno es la base de las coronas de perforación, cuchillas, fresas y brocas, que cortan el granito como si fuera una galleta. Cuando ves un vídeo donde una perforadora destroza la roca más rápido que un cuchillo de cocina, corta una zanahoria, ahí está trabajando el tungsteno, pero en su forma ultra resistente y ultrapoderosa. En el ámbito militar, las aleaciones de wolframio se utilizan para fabricar proyectiles subcalibrados y elementos perforantes. Aquí son cruciales dos cosas: su altísima densidad y su capacidad de mantener la dureza bajo cargas descomunales. Durante un impacto a varios kilómetros por segundo, cualquier metal ordinario quedaría aplastado, pero el wolframio permanece afilado y letal. En este sentido, realmente es duro como una bala, solo que 2 o 3 veces más eficaz. Pero lo militar es solo una parte de la historia. El wolframio aparece en la electrónica, donde se necesitan contactos capaces de soportar altísimas temperaturas y cargas extremas. En instalaciones de vacío. En la industria, donde son vitales materiales que no se funden ni se oxidan al calentarse. Filamentos en tubos de rayos catódicos, elementos calefactores en hornos, electrodos. En cualquier lugar donde haya calor extremo, hay grandes probabilidades de encontrar wolframio, o al menos sus compuestos. El metal en sí raramente se encuentra en la naturaleza. No está tirado por ahí en depósitos, como el hierro, ni aparece en forma pura, como el oro nativo. Hay que extraerlo de minerales, la wolframita y la scheelita. El proceso es complejo, tiene múltiples etapas, requiere muchísima energía. Pero precisamente esto explica por qué el tungsteno es tan caro, y por qué no cualquier país puede simplemente ponerse a producirlo así como así. Pero la demanda es tan brutal que la industria, con paciencia y determinación, atraviesa todo este laberinto tecnológico. El tungsteno tiene otra particularidad fascinante: es prácticamente inmune a la corrosión. Lluvia, sal, acidez. Todo eso para él es como rasguños superficiales en un tanque. Gracias a esto, las aleaciones de tungsteno funcionan donde otros metales se desintegran 3 o hasta 6 veces más rápido. Y si dejamos a un lado la jerga científica, la historia es muy sencilla. Es un metal que no le teme al peso, la presión, las temperaturas, los golpes ni al paso del tiempo. Si el hierro es la base de la civilización, el aluminio el símbolo de la ligereza y el titanio la imagen de la fuerza combinada con poco peso, entonces el tungsteno es la encarnación del límite extremo de las posibilidades de los metales. Densidad, dureza, resistencia al calor y durabilidad. Todo concentrado en un solo punto, y todo maximizado al extremo. Lo curioso es que las reservas de tungsteno en la corteza terrestre están bastante bien distribuidas. En cada continente, excepto la Antártida, se han descubierto yacimientos o depósitos prometedores. Pero las barreras geopolíticas, económicas, ecológicas y tecnológicas hacen que solo una pequeña parte de estas reservas esté realmente en explotación. Incluso después de descubrir un yacimiento, el camino hacia su extracción completa puede llevar décadas. Primero, hay que confirmar las reservas, realizar estudios geológicos, evaluar el contenido del mineral, la estructura del depósito. Y todo esto cuesta una fortuna. Después viene el desarrollo del proyecto, la búsqueda de inversores, la construcción de infraestructura, minas o canteras, carreteras, plantas de procesamiento.
Sin grandes inversiones y demanda estable, esto simplemente no funciona. No todos los yacimientos tienen concentración suficiente de tungsteno o contienen lo que se llama mineral subeconómico, es decir, aquel donde el contenido del metal o la complejidad de extracción hacen que el mineral sea poco viable para explotación comercial. En estos casos, incluso si el recurso es técnicamente conocido, los costes económicos pueden superar las ganancias potenciales. La extracción de minerales de tungsteno está a menudo vinculada a minería en yacimientos complejos, tipo skarn, filonianos, hidrotermales y demás. A veces los minerales están mezclados con otros elementos, o se encuentran en condiciones geológicas difíciles, zonas remotas, o requieren tecnologías costosas de beneficio y procesamiento. Además, las exigencias medioambientales, gestión de residuos, control de emisiones, circuitos de agua, todo suma costes. Si un país o inversor no está dispuesto a asumir esos gastos, el desarrollo se frena, o directamente no arranca. A menudo, los yacimientos están ubicados en regiones remotas o inestables, donde la volatilidad política, la falta de infraestructura, la burocracia y los riesgos. Todo esto ahuyenta a los inversores. Además, gran parte de las mayores zonas de extracción y procesamiento están concentradas en unos pocos países, lo que les otorga una ventaja estratégica sobre el resto del mundo. Como resultado, incluso si otros países tienen recursos, estos pueden ser inaccesibles o económicamente inviables. También ocurre con frecuencia que las antiguas minas cierran, ya sea por agotamiento del mineral, cambios en los precios del mercado, aumento de los costos de extracción o por restricciones ambientales. Reactivar esas minas suele requerir tiempo, dinero y nuevas tecnologías. Esto significa que la situación del wolframio no se trata de reservas inagotables, sino de yacimientos utilizados de forma selectiva, decisiones presupuestarias, viabilidad comercial y geopolítica. Por eso, el control sobre las minas activas, su modernización, las tecnologías de procesamiento y la logística son, a menudo, más importantes que la simple existencia de reservas minerales en bruto. ¿Qué puede aplastar metal como si fuera plastilina caliente? Una máquina cuya fuerza supera el peso de ciudades enteras. Su presión es como un ejército de elefantes de acero, uno encima del otro. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Por qué la humanidad necesita crear un monstruo capaz de desafiar las leyes de la física? El secreto de esta prensa está oculto más profundo que sus cimientos, hundidos en la tierra a decenas de metros. Y si te quedas hasta el final, descubrirás un dato que revolucionará tu visión de la industria aeronáutica y espacial. ¿Cuánto es eso de 80.000 toneladas? Para que os hagáis una idea, es el equivalente al peso de 80.000 coches comprimidos en un solo punto, o la presión que crearía todo un ejército de elefantes gigantes apilados unos sobre otros. Este coloso de metal, instalado en 2013, es la prensa de forja más potente del mundo, superando todos los logros anteriores. Es un auténtico gigante que alcanza la altura de un edificio de 10 pisos. Su base está cimentada profundamente en el suelo, mientras que su parte superior se eleva hacia el cielo como un rascacielos industrial. Parece una máquina sacada de una película de ciencia ficción, pero es totalmente real y realiza su increíble trabajo cada día. Esta prensa está diseñada para estampar piezas extraordinariamente grandes y complejas que son críticas para las industrias aeronáutica, espacial y energética. Pueden ser enormes paneles para cuerpos de cohetes, elementos masivos de alas o fuselajes de aviones, componentes de turbinas para centrales eléctricas o incluso equipamiento para reactores.
La historia de estas gigantescas prensas es toda una epopeya, íntimamente ligada a la era de la Guerra Fría. Fue entonces cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían por el dominio en la carrera espacial y la industria militar, que surgió la necesidad de construir estructuras metálicas enteras y ultrarresistentes. Los estadounidenses fueron los primeros en construir prensas de 50.000 toneladas de potencia que les permitieron crear enormes piezas aeronáuticas sin soldaduras, lo que aumentó drásticamente su fiabilidad. La Unión Soviética no tardó en responder, creando una prensa aún más potente de 75.000 toneladas, que también se convirtió en leyenda de la ingeniería. Estos titanes de su época representaron la cúspide de las tecnologías metalúrgicas, símbolo de superioridad ingenieril y poderío industrial de las superpotencias. Eran auténticos monstruos, capaces de moldear el metal con una fuerza que parecía casi imposible. Pero la prensa china moderna pulverizó todos esos récords, superando incluso al gigante soviético. Es capaz de triturar metal con una fuerza literalmente sobrehumana. Bajo esta prensa, las piezas metálicas al rojo vivo, cuya masa puede alcanzar cientos de toneladas, como si docenas de camiones se comprimieran en un solo trozo de metal. Se aplastan como si fueran plastilina blanda. El metal, calentado hasta brillar en rojo o amarillo, se somete a una presión increíble. No solo se deforma, fluye bajo esta fuerza colosal, lenta pero implacablemente, adquiriendo la forma deseada, previamente diseñada. Esto no es fundición, es forja. Un proceso que fortalece la estructura del metal, volviéndolo más denso y resistente que cualquier pieza fundida. Precisamente esta capacidad, fabricar piezas forjadas de una sola pieza y de dimensiones colosales, es la principal ventaja y característica definitoria de estas prensas. Imagínate, puedes obtener una viga enorme para el ala de un avión o un elemento del casco de un reactor sin una sola soldadura. Las soldaduras, por muy bien hechas que estén, siempre representan puntos débiles potenciales en las estructuras metálicas. Pueden convertirse en focos de tensión, grietas o corrosión. En componentes críticos, donde el precio del error puede ser catastrófico, por ejemplo, en un avión a 10.000 metros de altura o en un cohete espacial, la ausencia de soldaduras no es solo deseable, es absolutamente imprescindible. Las piezas forjadas de una sola pieza, formadas bajo esa presión descomunal, poseen una resistencia incomparable, estructura homogénea y máxima fiabilidad. Son la base para construir aviones supersónicos, cohetes superpotentes, naves espaciales y reactores nucleares seguros. Para instalar una prensa de semejante potencia, no bastaba con construir unos simples cimientos. Hacía falta un auténtico iceberg subterráneo. La estructura principal de la prensa se hunde profundamente en la tierra porque las fuerzas colosales que actúan durante el forjado generan vibraciones increíbles que hay que absorber. Es como construir los cimientos de un rascacielos, pero al revés, sumergiéndose en las entrañas de la tierra decenas de metros. La instalación de un equipo así es una operación logística más compleja que el lanzamiento de un cohete espacial. Las piezas de la prensa llegaban al sitio por cientos y luego se ensamblaban in situ con grúas gigantescas y equipos de ingenieros que trabajaban durante años. Por cierto, la fuerza de una prensa de 80.000 toneladas no es solo presión, es una transformación controlada del material a nivel microscópico. Bajo tal influencia, la estructura cristalina del metal cambia. Los granos se vuelven más pequeños y densos, lo que le otorga propiedades mecánicas excepcionales. Es como mejorar el metal al nivel máximo. Curiosamente, para operar semejante gigante, se necesita una cantidad colosal de energía. No es simplemente
Enchufarlo a la corriente. Para alimentar las bombas hidráulicas y mantener una presión estable, se requiere una potente central eléctrica. Los sistemas de refrigeración, que disipan el calor del fluido hidráulico, son igualmente cruciales, ya que con semejantes cargas, el aceite puede calentarse considerablemente. Es un auténtico ecosistema de ingeniería, donde cada elemento resulta crítico para el funcionamiento de todo el conjunto. Como ya se mencionó, en lugar de soldar numerosas láminas metálicas pequeñas, la prensa puede crear gran parte del fuselaje a partir de una sola pieza de metal. Esto hace que la estructura sea más ligera, resistente y duradera ante la fatiga. Aunque la prensa no estampa álabes pequeños de turbina, sí puede formar grandes componentes de carcasa para motores turborreactores, capaces de soportar altas presiones y temperaturas. Además de la industria aeroespacial, donde cada kilogramo de peso y cada milímetro de fisura pueden tener consecuencias catastróficas, esta prensa también fabrica componentes para la energía nuclear y térmica. Pueden ser tapas y carcasas ultra resistentes para reactores, elementos de turbinas, generadores y otros equipos que funcionan bajo presión extrema, altas temperaturas y condiciones de radiación. Aquí, la integridad y la ausencia de defectos no son solo cuestión de eficiencia, sino de seguridad para regiones enteras. También aquí se fabrican ejes y rotores para grandes buques y maquinaria industrial. Para las enormes instalaciones de turbinas en embarcaciones marítimas o en centrales eléctricas, se necesitan ejes ultrarresistentes que soporten momentos de torsión y cargas rotacionales colosales. Las piezas forjadas producidas bajo esta prensa son perfectas para estos fines. Cada año, el mundo extrae más de 13 millones de toneladas de zinc, un metal que la mayoría de las personas nunca ha visto, pero que todos los días salva nuestros puentes, techos y automóviles de la corrosión. Su camino comienza a cientos de metros bajo tierra, en minas oscuras, donde nace la esfalerita brillante. Luego vienen los hornos con calor de 1000 grados, vapor que se convierte en metal, y fábricas donde el acero recibe su escudo protector. Pero hay algo de lo que nadie habla. Si miras hasta el final, descubrirás si China realmente controla todo el mercado mundial de zinc. ¿Y qué pasaría si de repente se detuviera? El zinc es un metal que rara vez se ve en su forma pura, pero que cada día salva a otros metales de la oxidación. Su camino comienza muy por debajo de la tierra, en minas oscuras, donde personas y máquinas extraen el mineral que contiene este elemento plateado y blanco. En las profundidades de la tierra, el zinc se encuentra más frecuentemente en forma de esfalerita, un mineral brillante con tonos negros, marrones o amarillos. Las minas donde se extrae parecen un complejo sistema de túneles y galerías. A cientos de metros bajo la superficie, operan equipos de perforación que penetran la roca, mientras cargas explosivas separan los bloques de mineral del macizo. Luego, el mineral se carga en vagonetas o cintas transportadoras que lo llevan hasta los ascensores de la mina. El espacio subterráneo se llena con el estruendo de las máquinas, el olor del aceite lubricante y el polvo que se asienta en los cascos de los mineros. Aquí, cada movimiento está perfeccionado por años de práctica, desde la perforación hasta el transporte, desde la ventilación hasta la seguridad. En la superficie, el mineral se tritura en quebradoras, convirtiendo los grandes trozos en fracciones pequeñas. Luego se envía a las máquinas de flotación. En estos tanques, llenos de agua y reactivos, los minerales se separan. La esfalerita de zinc flota en forma de espuma, mientras que la roca no deseada se asienta en el fondo. Así se obtiene el concentrado, un material en el que el contenido de zinc es significativamente mayor que en el mineral original. El concentrado se seca y se prepara para la etapa principal, la evaporación.
En hornos especiales se calienta a temperaturas superiores a 1000 grados. Bajo estas condiciones, el zinc pasa a estado gaseoso. El mineral sólido se convierte en vapor invisible, que luego se condensa en metal puro. Los hornos son cilindros gigantes, con revestimiento refractario, que resiste temperaturas extremas. Adentro hay una llama que recuerda el calor del sol. El vapor de zinc se eleva y se dirige a cámaras especiales de enfriamiento. Allí se condensa, formando gotas de metal que se recogen en crisoles. La evaporación a miles de grados permite separar el zinc de las impurezas que quedan en la escoria. El zinc gaseoso se enfría en un flujo de gas inerte o en sistemas de agua. Se transforma en pequeños gránulos metálicos o lingotes, listos para su posterior procesamiento. Para obtener metal de alta calidad, el zinc se purifica adicionalmente. Se utiliza electrólisis. Una solución de sales de zinc se pasa a través de corriente eléctrica y en los cátodos se deposita zinc casi puro. Este método permite alcanzar una pureza superior al 99,9%. El metal obtenido se envía a fábricas, donde su misión principal es la protección. El zinc se aplica al acero mediante el método de galvanizado en caliente. Los productos se sumergen en metal fundido y en la superficie se forma una capa delgada pero resistente. Precisamente, esta capa protege puentes, tuberías, automóviles y techos de la corrosión. Esta capa actúa como una barrera entre el acero y el ambiente, impidiendo que la humedad y el oxígeno penetren al interior. Incluso si la superficie se daña, el zinc continúa protegiendo el acero gracias a su actividad electroquímica. Se sacrifica a sí mismo, corroyéndose primero, y de esta manera preserva el metal base. Antes de sumergir los productos de acero en zinc fundido, es necesario prepararlos cuidadosamente. El proceso de limpieza consta de varias etapas. Primero, la superficie se limpia mecánicamente de impurezas gruesas, restos de tierra, grasa u óxido. Para esto se utilizan cepillos, materiales abrasivos o chorreado de arena, que remueve la capa superior de óxidos y deja la superficie uniforme. Luego, los productos se sumergen en soluciones ácidas especiales. Esto se llama decapado. Más comúnmente, se utilizan soluciones de ácido clorhídrico o sulfúrico, que disuelven las películas de óxido y los restos de corrosión. Después del decapado, los productos se enjuagan con agua para eliminar los residuos de ácido. La siguiente etapa es el fluxado. Las piezas se sumergen en una solución de sales, por ejemplo, cloruros de amonio y zinc, que crea una película delgada sobre la superficie. Esta película evita la formación de nuevos óxidos antes de la inmersión en el baño de zinc fundido y asegura una mejor adhesión del recubrimiento al acero. Solo después de esto, las piezas se sumergen en el baño de zinc fundido, cuya temperatura supera los 450 grados. El metal cubre la superficie de manera uniforme, formando una capa protectora que puede durar décadas. China sigue siendo el mayor productor de zinc del mundo. En 2025, su producción creció un 3,8%, después de la caída en 2024. Esto significa que el país continúa manteniendo un papel clave en el mercado global, aunque se espera que el mercado mundial general se desacelere. Es decir, China sigue siendo el principal impulsor del mercado mundial, ya que son sus fluctuaciones productivas las que más impactan los indicadores globales. Para el mercado mundial, esto significa que cualquier cambio en la producción china puede provocar escasez o excedente de zinc, afectando los precios y la disponibilidad del metal para la industria. ¿Cuál podría ser la salida? ¿Tal vez Australia pueda reemplazar a China? Australia por sí sola no aguantará el déficit global de zinc si China reduce bruscamente la oferta. Su capacidad es significativa, pero limitada, y actualmente está reduciéndose parcialmente. Es más probable que el mercado se equilibre con varios países juntos, no solo Australia. La fundición clave Nyrstar en Hobart tiene una capacidad proyectada de alrededor de 260.000 toneladas al año, pero la compañía anunció una reducción de producción de casi 25% debido al deterioro de las condiciones del mercado y pérdidas financieras.
Esto reduce directamente la capacidad de Australia para aumentar rápidamente la oferta en caso de déficit. Según las estimaciones de ILCCSG, en los próximos años, la producción de zinc superará la demanda. Es decir, se espera más bien un superávit que un déficit. Esto significa que incluso con las fluctuaciones en China, el mercado tiene un margen de estabilidad gracias al crecimiento en otros países. El zinc es un metal que al mismo tiempo es un protector industrial y un elemento vital para el ser humano. Su historia se remonta a la antigüedad. Los maestros indios, hace más de 2000 años, ya sabían obtener zinc del mineral. En la industria, es el protagonista principal del proceso de galvanización. Una capa delgada de este metal salva al acero de la oxidación, prolongando la vida de puentes, automóviles y techos. El zinc también se utiliza en baterías, aleaciones e incluso en pirotecnia, donde sus sales dan a la llama un color azul verdoso. Pero no menos importante es su papel en la biología. El zinc es necesario para el funcionamiento del sistema inmunológico, la cicatrización de heridas y la formación del gusto y el olfato. Se encuentra principalmente en la carne, los mariscos y las semillas, aunque las fuentes vegetales se absorben peor. La deficiencia de zinc puede llevar al debilitamiento del organismo y el exceso puede causar problemas digestivos. Así, el zinc es un participante discreto pero indispensable tanto en los procesos técnicos como en la vida humana.